Amigos de Radio Victoria, Ojo con eso, televisión. A continuación vamos a nuestro acostumbrado segmento de todas las semanas, Ojo con la Salud, con el doctor Rodrigo Ordaz Verde. Hemos estado tocando temas de enfermedades crónicas eh, no transmisibles, ¿no? ¿Es correcto? Pero de todos modos hay unos temitas por allí del momento, que si la peste porcina, que si el COVID otra vez, que si de chikungunya. En varios países, España inclusive, un país desarrollado, pues anda en emergencia médica, producto pues de la aparición de una fiebre porcina que no sé qué puede traer como consecuencia más adelante, pero ya hablan de 800 y tantos casos. Sí, buenos días, queridos oyentes y televidentes de Ojo con la Salud, seguidores de Ojo con la Salud a través de Ojo con Eso Televisión. En realidad, pues la web está llena de información que es importante. Solo aclarar que la fiebre porcina eh, está ahorita en boga en España porque ustedes saben que allá la cría Mm. de jabalíes y de cerdos Sí. para los jamones serranos y Ah, todo. ya, ok. Ajá. Pero no se transmite al ser humano, por lo menos hasta ahora no se ha transmitido al ser humano. Y es noticia por cuanto esto implica cerrar prácticamente la exportación a países que van a exigir normas de calidad y de salud importantísimas, ¿verdad? Claro, Altos consumidores de jamón y jamón serrano y este, todos estos productos de los cerdos. Eh, en cuanto a la economía se refiere, claro. ¿bien? Pero por lo menos para el ser humano, que es lo que nos compete a nosotros, hablamos de salud humana más que todo, no, hasta ahora la fiebre porcina, el virus que genera la fiebre porcina, no se transmite al ser humano y sí es preocupante Por ahí para él. podemos estar tranquilos entonces. Sí, en ese aspecto sí. En cuanto a COVID, pues sí, hay muchos casos. Hemos tenido aquí en México familias enteras con COVID nuevamente. Gracias a Dios, ha sido la misma cepa Omicron con variantes que la hacen de nuevo infectante, pero no ha tenido graves consecuencias a nivel de la salud de las personas. Los casos han sido casos, si se quiere, leves Ok, que se han resuelto sin ninguna complicación. Inclusive hay gente de riesgo, ¿verdad? Como tercera edad, obesos, asmáticos, que han sobrellevado, por decirlo así, la enfermedad. En esta temporada, y lo hablamos en unos programas anteriores, en esta temporada, en la temporada invernal, en la atmósfera crecen muchísimos virus, en donde están influenza, coronavirus, donde está el virus sincitial respiratorio que antes era prácticamente más exclusivo, por decirlo así, de niños pequeños, lactantes, pero que ahorita está dando a cualquier edad y además de eso, pues en adultos mayores constituye un problema grave de salud en esta temporada. claro. Buena noticia que ya tenemos vacuna para el virus sincitial respiratorio y está teniendo muy buenos resultados. Una vacuna que ya tiene mucho tiempo en elaboración y es muy confiable. Ok, Entonces, en cuanto a esos aspectos, pues sí llama la atención porque han aumentado los casos a nivel poblacional, pero hasta ahora, gracias a Dios, tenido casos, ha provocado casos más graves, ha sido el Mycoplasma pneumoniae, que es una bacteria pequeña, que antes se confundía con un hongo, por eso su nombre de mico, como que fuera un hongo, pero en realidad no es un hongo, es una bacteria muy elemental, pero está generando casos fuertes. No es una bacteria nueva, todo el mundo pregunta que si es algo de reciente aparición, no es muy vieja, pero estuvo un poco opacada, por decirlo así, en su frecuencia durante la temporada de COVID, en donde estuvimos,
protegidos, vamos a decirlo de esta manera, claro, porque andábamos en las casas, andábamos con cubrebocas y ahorita pues las cepas nuevas de micoplasma han adquirido una potencia, una viralidad, inclusive letalidad importante, que antes no se describía en los últimos, vamos a decir, en los últimos 5 años. ok. Bueno, ya Sí, pero repasados estos temas que están, que están reapareciendo por allí, yo creo que teníamos para hoy nuevamente algo que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles. sí hemos estado haciendo una saga de todos estos padecimientos y sus consecuencias en la salud humana, porque siguen constituyendo quizás las principales causas de muerte, ¿no?, en el mundo entero. Hoy vamos a tocar un poco las dislipidemias y dirá la gente, pues lípidos, grasas, los trastornos de las grasas, ¿verdad? Que si bien es cierto, pueden ser que no constituyan como tal una enfermedad per se. Son trastornos silenciosos con un gran impacto en la salud cardiovascular que Exactamente. vimos la vez pasada, y que es importante tener un diagnóstico temprano y un manejo integral porque es esencial para prevenir complicaciones graves. Porque son la antesala de padecimientos más gravosos. Sí, como no, como los infartos, accidentes cerebrovasculares, Mm, etcétera. claro. Y se definen pues como una alteración en las concentraciones plasmáticas, o sea, en la sangre, de las grasas, de los lípidos, el colesterol total, el que llaman LDL, o sea, son las lipoproteínas de baja densidad, las lipoproteínas de alta densidad, el HDL y los triglicéridos. Mucha gente los ha oído hablar porque han estado en la palestra de la salud e incluso algunos demonizados como el colesterol, del cual pues se habla incluso de que hay un colesterol malo y un colesterol bueno. Sí, es correcto. No hay tal verdad, porque en realidad pues no es el colesterol el culpable de las cosas, sino la alteración a nivel del endotelio de la capa de piel más profunda de los vasos sanguíneos. Eso está perfectamente demostrado. Y en el programa anterior estuvimos hablando precisamente de eso, que cuando se altera el endotelio vascular, que en realidad es un mundo de reacciones importantes que se generan allí, el, el colesterol, las lipoproteínas, de baja densidad van a estarse adhiriendo a esa pared y poco a poco van a generar los conocidos ateromas, o sea, parches de colesterol en las arterias que pueden llegar a producir las obstrucciones Los coágulos que llaman, ¿no? y sí, y obstrucciones disminuyen el calibre de los El vasos calibre y, y ahí cuando no pasa la sangre empiezan a hacerse coágulos en realidad. exacto. Entonces, la importancia de conocer sobre las dislipidemias y cómo vamos a manejar en nuestra vida este trastorno, que no, Hoy se usa mucho y se recomienda mucho los anticoagulantes para atacar un poco eso de manera regular. Hay gente que recurre a la aspirina y hay otros medicamentos también que ayudan a que fluya sin que se llegue al riesgo de producir trombos. sí, en realidad primero se forma la placa de colesterol y sobre la placa de colesterol se van adhiriendo después plaquetas y glóbulos rojos y ahí se forma el trombo en realidad. Exacto. En la medida en que se enlentece también la circulación a través de esos vasos. Entonces, eh, la idea es que podamos nosotros de alguna otra manera evitar que esto se produzca. Pero usted dice, ¿cuándo tenemos? Desde la infancia. Desde el cambio de alimentación en la infancia, nosotros podemos estar manejando eh, este trastorno. En realidad, pues hablamos nosotros los pediatras de los primeros 1000 días de vida y ahí está la alimentación de la mamá durante el embarazo, en los primeros meses
de los 2 primeros años de vida de la gente, pero incluso los más puristas y los más exigentes estamos hablando ya de 5.000 días. O sea que prácticamente estamos hablando de la alimentación hasta la adolescencia para evitar que estos trastornos se produzcan. Las dislipidemias, la diabetes, la hipertensión, todas estas tienen su origen en una inadecuada alimentación, un estilo de vida desordenado desde la infancia. claro, Ahora, estas dislipidemias, ¿verdad? Se clasifican en dos básicamente. Unas que son las primarias de origen genético, ¿verdad? Hay una enfermedad que se llama la hipercolesterolemia familiar, porque el colesterol se produce en el hígado. ya, Entonces, esa hipercolesterolemia, usted ve un individuo flaco que usted dice, no, este debe tener sus cifras normales y tiene el colesterol altísimo. Y es porque hay genes que no están, que trastornan la función de los receptores y de la sustancia que participa en la formación de las lipoproteínas. Entonces, ese individuo, pues, que usted ve delgado, esto está propenso también a que haga su infarto y a que haga sus accidentes vasculares cerebrales por un trastorno genético. Existe otra, pues que es la más común, las dislipidemias secundarias, que están asociadas, ¿verdad?, a la diabetes, al hipotiroidismo, al síndrome metabólico, a la enfermedad renal crónica, a obesidad, o al uso de ciertos fármacos también que alteran las funciones del hígado. Entonces, hay factores de riesgo, por supuesto, pues claro, hereditarios, como dijimos ahorita, una historia familiar de enfermedad cerebrovascular prematura nos va a hablar, son gente pues, que 20 y tantos años ya hacen un infarto del corazón y entonces averiguamos y sí. La edad es un factor de riesgo en los hombres a partir de los 45 años, en las mujeres un poquito más allá porque sus hormonas las protegen, mujeres mayores de 55 años. Como hemos hablado en muchas ocasiones, el estilo de vida sedentario es un factor de riesgo importantísimo. El género masculino, hay más enfermedades de dislipidemia en hombres que en mujeres. Y también los factores de riesgo importantes, como habíamos nombrado hace poco, pues asociadas con diabetes, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad. Todos esos son factores de riesgo que en un momento dado pues van a permitir de que estos padecimientos se produzcan más temprano y más severamente. El origen puede ser el exceso del colesterol, de las lipoproteínas de baja densidad, y de los triglicéridos va a favorecer la formación de las placas ateroescleróticas en las arterias, así se llaman. Si hay disminución del HDL, pues se reduce también el HDL, es las lipoproteínas de alta densidad que reducen la capacidad de transporte, ¿verdad?, del colesterol, y lo que agrava el riesgo de arteriosclerosis. Como hemos dicho, los factores dietéticos y genéticos, alto consumo de grasas saturadas y azúcares, sobre todo las azúcares refinadas, el sedentarismo, las enfermedades metabólicas, pues son los principales detonantes. Ahora, estamos hablando de todo esto y sabemos que es una cuestión grave. La dislipidemia es altamente prevalente en muchos países. México es uno de los países en donde hay una alta incidencia por el tipo de alimentación. Habíamos hablado en programas anteriores que México tiene uno de los primeros lugares, si no el primero, en obesidad en general y en obesidad infantil es el primero, el segundo en diabetes, peleándose un poco con Jamaica y con los Estados Unidos. Y el 48% de adultos en México presentan niveles bajos de HDL, y este es de la predisposición más severa, y más del 40% tienen hipertrigliceridemia, o sea, los triglicéridos muy elevados. ya. A nivel mundial, constituye la dislipidemia uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, como hemos dicho, y es que es responsable de millones de muertes por infarto y enfermedad cerebrovascular. Generalmente esta enfermedad le decíamos que silenciosa porque
esto es asintomático. Este trastorno dificulta la detección temprana porque no te presenta ningún síntoma, es totalmente silenciosa. Ya las consecuencias de haber padecido el trastorno de manera severa, pues sí, ya ahí ya el infarto y todas estas cosas. Pero es importante recalcar aquí en este momento que una de las cuestiones de las que hemos hablado en el estilo de vida saludable es que la gente, por lo menos una vez al año, se haga estudios El generales estudio es importantísimo. del metabolismo, cosa que acá en México particularmente no se hace. Cuando le pregunto a las personas, ¿hace cuánto se hizo su último estudio? Hay gente ya adulta que me han dicho, jamás me he hecho un estudio de sangre. Doctor, Y es le que yo me digo, recuerdo que antes las empresas le pedían a sus trabajadores que anualmente fuesen a hacerse chequeos y los presentaran a los departamentos de contratación para saber si tenían trastorno y prestarle la ayuda necesaria. Y eso se dejó de hacer. no, en muchas empresas sí, pero sí hay empresas acá que sí en realidad sí hacen todo lo que es la salud laboral, en donde todas estas pruebas son obligatorias una vez al año por lo menos. Inclusive Exacto, hacen ok, espirometría y hacen radiografía de tórax para descartar todo tipo de padecimientos que pudieran venir por ahí, que de alguna otra manera pudieran afectar la efectividad laboral del individuo o el contagio de los demás. exacto. En casos un poco más avanzados de este proceso, pueden haber unas lesiones en piel, santelasma, se llaman, son una especie de acumulaciones de grasa debajo de los párpados. ¿Ok? Puede haber el hígado aumentado de tamaño, el vaso aumentado de tamaño, fatiga, dificultad para respirar, se duermen las manos y los pies. eh, No, y la fatiga se crónica. pierde también la capacidad del ritmo de sueño continuo. Eso es correcto también, sí, señor. Sí, Y hay síntomas inespecíficos como fatiga crónica y que debe hacer sospechar, ¿verdad? Mareos, un ataque al estado general en donde la persona no le provoca hacer nada. Puede haber en ocasiones dolor abdominal, el entumecimiento y el hormigueo de los brazos y las piernas, como veníamos diciendo. Pero la mayoría de las veces no tenemos esto y sí hay el trastorno de la dislipidemia a nivel de la sangre, ¿eh? Porque el proceso, esto y la hipertensión arterial son enemigos silenciosos. Muchas veces la hipertensión no te dice nada, no hay ninguna manifestación y usted, esa hipertensión va afectándole las paredes del corazón, le va afectando el riñón y entonces cuando empiezan las manifestaciones porque ya hay poco que hacer muchas veces. claro. Entonces, cómo insistimos en la necesidad de que la gente, como un regalo de cumpleaños, que tome su cumpleaños como mnemotecnia, así le digo yo a las mamás con los niñitos, Sí, y se ¿no? haga su examencito. Y se Exacto. haga su examencito? Ah, mi regalo de cumpleaños va a ser que me voy a hacer un estudio metabólico, una química sanguínea, una biometría, un examen de orina y veo, todo bien, perfecto, Pero avanzamos. antes que eso se está pensando en cuál marca de whisky compro para celebrarlo. ¿Qué le parece? No, pues En sí, lugar de sí, revisar la sí. salud. Y cómo no, cómo no. Sí, así es, así es. Y en esta temporada, por supuesto, más. Y si se hacen las pruebas en enero, pues van a salir todas alteradas. Ah, bueno, con las hartazones, como dicen. El hartazgo. Sí. Lo importante pues es que la gente sepa que el perfil lipídico es importante por lo menos una vez al año. Hay que hacerlo en ayunas. El individuo debe tener un ayuno de 9 a 12 horas, ¿verdad? Preferiblemente 12 horas completas. Y en donde vamos a ver cómo está el colesterol. Lo normal es que esté por debajo de 200. La lipoproteína de alta densidad, que es el que llaman el conocido como el colesterol malo, lo óptimo es que esté por debajo de 100, el HDL que esté por encima de 40 y los triglicéridos por debajo de 150 miligramos por decilitro. Eh, estas alteraciones, por supuesto, llevan a secuelas y a riesgos importantes como lo que hemos dicho anteriormente. Y en esto insistimos para que la gente entienda el porqué de saber cómo se está por ahí adentro. Porque la arteriosclerosis puede conducir fácilmente a infarto agudo del miocardio, angina de pecho,
¿verdad? Y enfermedad arterial periférica, en donde se trancan, se tapan los vasos de las piernas, de los pies, y hay que hacer de O, alguna o, otra o, o, manera. o en un caso mucho más elevado, un ACV repentino, ¿no? Eso es correcto, el accidente ya lo iba a nombrar, accidente cerebrovascular isquémico, en donde no le llega sangre al cerebro porque se taponearon las arterias. El riesgo aumentado de síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica también como consecuencia, también se afecta el riñón. Por supuesto, el riñón tiene muchos capilares, muchos vasos sanguíneos que llegan a él y de alguna u otra manera allí la sangre se purifica, elimina una serie de tóxicos que vamos a botar por la orina. Ajá. Pero si las arterias renales no están funcionando bien, pues empiezan toda una serie de trastornos. ¿No? ¿Verdad? Y entender dentro de esas circunstancias el drama que es llegar a dañarse los riñones y estar dependiendo de diálisis, que es un Eso es drama correcto. completo, Sí, ¿no? sí, por supuesto, claro que sí, todo eso. Entonces es importante saber que el tratamiento pues es una modificación del estilo de vida con una dieta equilibrada, rica en fibra, baja en grasas saturadas y en grasas trans. Es importante estar leyendo en los productos procesados que tenemos allí. Es que eso es lo que le iba a decir. Los productos, yo veo que aquí en México todos indican eso, pero la gente entra a los estantes y agarra lo que el ojo le indica, pero no revisan. Mucha gente no. Antes era más difícil porque cuando se lee la Constitución, los elementos que tiene a lo mejor son muy confusos, pero ahorita con estos sellos negros, ¿verdad? Ajá. Pues usted tiene una orientación porque le está hablando de azúcares, de grasas saturadas, le está hablando de calorías, ¿verdad? Entonces, esto ya de por sí le facilita, pues. En la modificación del estilo de vida, como hemos hablado anteriormente, también el ejercicio regular, la reducción del peso, el abandono del tabaco, que es un factor de riesgo y el cual no nombré en los factores de riesgo, pero Sí, sigue siendo un factor. ¿Por qué? Porque el tabaco va a generar esa alteración a nivel del endotelio vascular. Hay gente que se le tapan, que por fumar se le obstruyen las arterias femorales, que son las arterias que van para las piernas. imagínese. La Entonces, gente no tú asocia dices, eso, no lo es que asocia. no lo va a asociar, pues, ¿verdad? Y por supuesto, una moderación del consumo de alcohol, Mm. ¿verdad? Porque también esto afecta definitivamente. La farmacoterapia es desconocida a mucha gente, las estatinas, ¿verdad? Todo esto, atorvastatina, los fibratos para la hipertrigliceridemia, ezetimibe. Hay una serie de fármacos que nos van a ayudar, pero nos van a ayudar. Nos va a ayudar, sí. Si usted no controla, El como le pico. digo yo a la gente, el pico, si usted no controla el pico, Sí. olvídese. No hay Y, medicamento que valga. no, y entonces hablamos de que hay un tratamiento nutricional que es quizás el más importante, el tratamiento dietético que debe aportar la cantidad adecuada de calorías para tener un peso ideal. Si usted consume más calorías de las que su cuerpo utiliza, eso lo va a acumular como grasa del organismo. ¿Ok? Entonces, la dieta de este tipo de pacientes es importante hablarla, pues que los hidratos de carbono de absorción lenta, que son alimentos con fibra, ¿verdad? Limitar al menos a un 30% del aporte energético de grasas, reducir al menos un 10% del aporte de grasas saturadas. Se deben consumir menos de 300 miligramos de colesterol por día y evitar azúcares y harinas refinadas. Un nutricionista es de gran ayuda, por supuesto, en el momento en que estamos ante esta dislipidemia. Pero Eh, hay un indicador clave que demuestra que estamos alimentándonos indebidamente cuando el sujeto, el individuo, no evacúa con regularidad. Sí, también eso influye, pero por eso estamos hablando del aporte de fibra importante, Exacto, ¿verdad? sí. De la hidratación, es importantísimo la Eh, hidratación, que también, Orinar con regularidad también tres, y cuatro eso veces es al día, correcto, una ¿no? hidratación adecuada, para calcular el número de vasos de agua que debe tomar un individuo, Se toma en cuenta el peso. sí, diariamente se divide su peso entre 7 y eso le da el número de vasos de agua que Mm. debe tomar diariamente para que su metabolismo sea bueno y no Eh, trabaje su organismo en deshidratación. eso. Bueno, y las medidas preventivas prudentes, ¿verdad? Que es nuestro, como digo siempre, nuestro objetivo llegar a esto, a que en realidad la medicina preventiva sea la que prevalezca, ¿verdad? Promover entonces una alimentación saludable desde la infancia,
Ujú. Entonces esto va para las madres que les gustan los muchachitos gorditos. Todavía seguimos viendo que a pesar de tanta propaganda en la web, pues hay personas que todavía siguen viendo que si el niñito no está gordo, pues no está bien. Eso es No, y importante. celebran en forma imprudente inclusive que el papá le dé una cerveza cuando están en la parranda. No, pues nada, no, pues ni se diga, Eso es bárbaro, esos trastornos los vamos a tocar en cualquier momento también aquí. seguro. El control periódico del perfil lipídico en adultos mayores de 20 años, yo se los hago incluso a niños pequeños porque ahorita estamos viendo que hay síndrome metabólico en la infancia. El manejo integral de todas las comorbilidades, de todas las enfermedades que estén presentes también, diabetes, hipertensión, obesidad, la educación comunitaria sobre estos riesgos cardiovasculares y hábitos de vida, lo que estamos haciendo nosotros en nuestros programas acá de Ojo con la Salud, perder peso hasta alcanzar un peso saludable, mantener una circunferencia de cintura menor de 90 centímetros en el varón y menor de 80 centímetros en la mujer. Esta es una de las medidas que hacemos, ¿no? Durante la exploración física. Medimos la cintura arriba y medimos la circunferencia a nivel de la cadera y obtenemos un índice que no debe pasar de 1,45 en un momento dado. Qué La bien. modificación de la alimentación, como habíamos dicho, aumentar la actividad física aeróbica, ¿verdad? De moderada intensidad, caminar, correr, nadar, bicicleta, baile, de 30 a 60 minutos. Lo ideal es que sea unos 60 minutos, por lo menos 3 veces a la semana, ¿verdad? Y que sean días no consecutivos. Un día sí, un día no, pero si lo puede hacer en días consecutivos todos los días y 5 días a la semana, mejor. Hablamos de obtener por lo menos 7.000 pasos semanales. Reducir el consumo de alcohol, si es posible dejar para siempre el cigarrillo, el consumo de tabaco, ¿verdad? Y entonces estas medidas nos van a ayudar a controlar nuestros lípidos, inclusive muchas veces sin el uso de medicamentos. Pues en resumen, Estamos de alguna manera terminando con recomendaciones que son fundamentales tomarlas en cuenta en esta época en que estamos hoy pues día, por supuesto que con la sí. Navidad, que la gente consume en exceso de todo, ¿no? Sí, 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 seguro, seguro, por las fiestas navideñas y este tema pues viene ad hoc aquí porque precisamente esta es la temporada en donde cometemos más imprudencias en cuanto a alimentación y consumo de bebidas alcohólicas y en cuanto al consumo de tabaco también. En resumen, pues la dislipidemia es un enemigo silencioso que requiere vigilancia clínica, Así es. cambios en el estilo de vida y en muchos casos tratamiento farmacológico para evitar complicaciones cardiovasculares graves. Y una recomendación fundamental, que sigan a ojo con la salud semana a semana, porque aquí van a encontrar siempre para cualquier trastorno que estén sintiendo las indicaciones adecuadas. Así de sencillo. Así es, con todo el gusto del mundo estamos haciendo estos programas para ustedes. Cada lunes ya van casi 400 programas que Sí, hemos hecho. señor. Estamos alrededor de los Yo creo que 400 tenemos un programas. récord Guinness por ahí. Pues, Bueno, doctor, gracias de verdad. Ha sido un programa muy aleccionador, como siempre. Y nos veremos la próxima semana, Dios mediante. Aunque estemos en Navidad, nosotros vamos a seguir trabajando de alguna así manera. es, así es, con todo Ok, el gusto del mundo para ustedes. Feliz semana y bendiciones para todas sus familias. seguro. Gracias. Hemos terminado así, ojo con la salud, con el doctor Rodrigo Verde. Gracias por su tiempo.